Piso. Muy buenas tardes, aquí estamos en otra edición de Universidad Inmobiliaria. Quien les habla, Germán Pérez Salas, acompañado por Edgardo Turale, y hoy con una invitada especial, quien es también abogada, profesora, docente también en esta casa, en la Universidad Abierta Interamericana. Es además asesora legal de AIER, de la Asociación Inmobiliaria Edificios de Renta y Horizontal, con lo cual sabe mucho del tema de consorcios. Le damos la bienvenida a Marianela de Sajes. ¿Qué tal, Marianela? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenas, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá con ustedes. Un gusto tenerte acá. Y bueno, aprovechamos para invitarte para que nos cuentes un poco los problemas jurídicos, legales que suelen tener los consorcios. Contanos un poquito. ¿Vos te enterás? Poquito, sí. Se aburre Mariana en el trabajo, no tiene mucho que hacer. Que dure 19 horas de este programa, no llegamos. Yo ya te dije, ¿ves? Ese es el problema de traer abogados. Sí. No hay que traer abogados, odio a los abogados. Sí, yo también. Hay muchos conflictos, pero lo primero que se me viene a la cabeza tiene que ver con los conflictos entre vecinos. Sí. Conflictos de convivencia, ¿no? Que cada vez estaba todo un poco más violento, me parece, lamentablemente. Lo digo con tristeza porque me parece que en estos últimos años la violencia es como lamentablemente más corriente. Y bueno, el problema de los ruidos molestos se me ocurre como una de las primeras cuestiones, ¿no? A ver en los edificios y también en los countries, clubes de campo, barrios cerrados, porque no nos olvidemos que la propiedad horizontal con el nuevo código también abarca esos conjuntos inmobiliarios que el código los denomina propiedad horizontal especial. Claro. ¿Y ahí qué rol tiene el administrador? ¿Tiene que hacer algo o no tiene nada que ver con los ruidos molestos? No quieran zafar. Sí, claro que tienen que ver. El tema es que, a ver, cuando se trata de un delito, ya ahí tiene que intervenir la policía, ¿no? Ahí claro. Sin dudas que el administrador no tiene ese poder de policía. Estamos hablando de cuando hay un conflicto entre vecinos por incumplimiento al reglamento, por ejemplo, por ruidos molestos o por incumplimiento al destino de las unidades funcionales. Ahí sí, el código le da un rol muy protagónico al administrador. En el artículo 2069 dice que cuando un propietario u ocupante incumple el reglamento, tendrían que solicitar por la vía procesal más breve el cumplimiento de ese reglamento. Y también lo puede hacer el damnificado, ¿sí? Lo que pasa es que vos tenés que demostrar, acreditar que estás damnificado por ese incumplimiento del otro. En cambio, el administrador, con demostrar el incumplimiento, ya está, no tendría que demostrar ese perjuicio en concreto. Además, hay una cuestión de buena práctica que, más allá de lo que puede hacer el vecino, sí. Nosotros también, como administradores, tenemos la obligación, más allá del 2069, de componer un poco las relaciones dentro de esa sociedad que se forma en la propiedad horizontal, porque de otra manera es inclusive mucho más costoso para nosotros en todo sentido, transaccionalmente digo, no me refiero solamente a lo económico, nos llevamos trabajo, claro. La sociedad, ese conjunto de personas, al no vivir en una armonía, sí. En una determinada armonía, genera más y más conflictos que, como decimos con Germán, se transforman en una bola de nieve que después es cada vez más difícil de parar. Pero más allá de estas intervenciones, que sí, concuerdo, creo que todos estamos de acuerdo en que estamos viviendo en una sociedad cada vez más violenta, ¿no? Y digo, más allá del 2069, si vos tuvieras que hacer un top 5, ¿sí? Ruidos molestos, vecindad. Ahora, con los controles, por ejemplo, de los que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, ¿estamos teniendo muchos reclamos o muchas cosas que vayan en contra de los administradores? Que nos generen a nosotros como administradores, ¿lo ves? ¿Lo estás pensando desde las denuncias? Denuncias, reclamos, denuncias en el registro, reclamos directamente de los mismos vecinos, conflictos que
ya no entre vecinos, sino que nos Afecten al consorcio afecten y a la al consorcio y al administrador. Sí, a ver, primero, bueno, ya lo que estamos acá lo sabemos, pero está bueno aclararlo, ¿no? Que el gobierno de la ciudad tiene este registro público de administradores donde los consorcistas en general, no es excluyentemente para propietarios, pueden hacer las denuncias. Sí, vemos todo el tiempo denuncias y hay denuncias que quizás también son por cuestiones de falta de simpatía. Entonces decís, bueno, acá no es una cuestión de si me cae agradable o me cae desagradable el administrador. Acá este administrador está haciendo su mandato conforme a la ley esta 941, si estamos en el ámbito de la ciudad, o no. Y a veces sí, vemos que hay denuncias que no tendrían que, quizás a mi modo de ver, prosperar y a veces puede ser que vemos que prospera, a veces no, a veces algunas las... Y cosas que tienen que ver. Mira, el otro día, casualmente, un administrador que lo conozco hace, qué sé yo, hace 15 años. Yo estaba embarazada de mi primer hijo. Cuando los conocí, ese administrador, siguen administrando, es una pareja. Y me decía, hay gente que te llama porque quiere hablar. Y entonces es delgada la línea, porque ellos están hasta acá de laburo. Y no es mi rol ser el psicólogo y que quería la propietaria tomar un café y charlar. No podemos, o sea, y no tenía que aparentemente que ver con algo que... No, pero quieren eso, ¿viste? Y a veces el administrador está con mucho laburo, muchas cosas, y no puede cumplir ese rol de psicólogo. Y no está para eso, y tampoco entiendo yo que tendría que estar preformado para eso. Entonces eso genera conflictos, porque hay gente que se enoja porque el administrador no está preparado para cumplir el rol de compañero, claro, de amigo. Vos sabés que es un gran punto, porque justamente más allá de que nosotros lo sepamos, para los 2 o 3 millones de personas que nos están viendo, ¿cuál es el rol del administrador? Olvidémonos de lo que dice la ley. Se lo tengo que explicar a mi vieja. No, el administrador, a ver, tiene un rol principal que es, primero y principal, mantener en buen estado las cosas comunes del consorcio. Me parece que ese punto es... Hay 2 obligaciones que son para mí esenciales, que yo cuando doy las clases le digo, estas 2, si no las saben, no saben de propiedad horizontal. Vos como administradora, como administrador, tenés que mantener en buen estado las cosas y partes comunes y debes informar. Todo lo demás lo podemos desmenuzar de esas 2 grandes obligaciones. Vos tenés que informar al consorcio todo, las novedades, los conflictos. No puede ser que haya todavía, hoy por hoy, haya consorcios que se enteran 6 meses después de que llegó un embargo a la cuenta bancaria, cosas así, o sea, menos que antes, porque antes era peor. Ahora el código expresamente le da 48 horas para informar las novedades que atañen al consorcio, pero no, el deber de informar tiene que estar ahí en la cúspide de la pirámide, junto con el mantener. ¿Para qué contratamos una administradora, un administrador? Y bueno, para que mantenga en buen estado las cosas comunes y para que nos informe y nos cuente. Después de ahí se desprende todo el resto. Tenemos que rendir cuentas. Bueno, sí, pero por supuesto. Pero rendir cuentas, digo, la información la podemos meter ahí, ¿no es cierto? Justamente, no en esa cuestión anual, sino permanentemente. Me refiero, o sea, esto que decís, te queda un embargo. Llegó una carta documento por un encargado que ya no trabaja más. El consorcio tiene que estar enterado, el vecino tiene que estar enterado, porque la plata no es tuya. Sí. Sí, un punto importante ahí también es que para poder cumplir con este mantenimiento de las partes comunes, como decías vos, una de las partes también es que se ocupe del cobro de las expensas. Sí. Y cuando hay deudores, que se ocupe de esos deudores, que muchas veces queda como relegado, ¿no? Como que van sumando deuda y no... A veces no toman vemos acción. Vemos las 2 cosas, ¿no es cierto? Vemos casos de que gente decís, pero que eran amigos, algo pasaba, ¿cómo puede ser que tanto tiempo? Y hay otros que al segundo mes ya les están... a veces se generan esas injusticias, ¿no? Como que no se le inicia el cobro ejecutivo en el mismo tiempo. Estaría bueno que el reglamento diga algo. A mí me gustan esos reglamentos que ponen un plazo, no todos lo ponen.
O por asamblea también pueden También. poner el plazo, Exacto, ¿no? exacto. Pero no es frecuente que pongan plazo, ¿no? No lo vi en tantos reglamentos, lo he visto en pocos. Sí, no, ¿Cómo y ves digo, el- en asambleas En el tampoco tiempo lo ponen. compartido está Pues, bueno. En el sí. tiempo compartido específicamente dice el código que es el cobro ejecutivo que previo a iniciar el juicio ejecutivo el administrador del tiempo compartido tiene que intimar fehacientemente. Entonces te está obligando a mandarle una carta de documento. En cambio, en la propiedad horizontal general no está esa previsión. Me parece que estaría bueno que se agregara, aunque sea por reglamento. Claro. O sea, las dos cosas, el plazo previo de deuda y la intimación extrajudicial previa, Claro. me parecería. Bueno, Bueno. ¿Y cómo ves el tema de morosidad o cómo lo ven desde la asociación en estos últimos tiempos? Y aumentaron. Sí, creo que sí. Y yo también vivo en propiedad horizontal y toda mi vida viví en propiedad horizontal y también lo ves cuando lees las liquidaciones, que hay más deudores. Está más difícil pagar. Bueno, y también pasa que está más difícil pagar el alquiler. Mm. Entonces se debe el alquiler y se debe la expensa, eso es bastante común, ¿no? Si debe una cosa, debe la otra. Ya después nos podemos meter en el complicado tema del contrato de alquiler y la expensa, que ese es otro temazo. Pero pasa, ¿no? Que hay, es una opinión totalmente subjetiva la que estoy diciendo en base a lo que yo veo, no es que tenga una estadística. Pero sí, yo estoy viendo que hay más reclamos. Sí, lo que de sí se nota consorcios. también es que aumentó mucho la proporción de lo que antes representaba las expensas respecto al contrato de alquiler, ¿no? Antes por ahí era una quinta parte y Ni hoy hablar. se acerca mucho al valor inclusive del hablar. alquiler a veces. Sí, sí. Eso como que creció desproporcionadamente el monto de las expensas, especialmente en los últimos 2 años, ¿no? Sí. Y también esto tiene, y podemos alargar el plazo también porque se hizo un poquito también más profesional todo, ¿no? Sí. Eso también genera muchísimos beneficios, no lo digo como algo contrario, perdón, pero también genera más gastos porque antes cualquiera llamabas que venga y te pinte Sí. y listo. Ahora no, ahora tiene que tener un seguro, tiene que, sí, todo lo que. Y eso generó que hace 20 años atrás, por ahí, era más barata la expensa también porque estaba todo absolutamente. En negro, digamos. Totalmente. Lo que pasa es que Sí. ahí los riesgos, justamente, tenemos que agradecer al cielo que hace 20 años no pasaban determinadas ciertas cosas, o sea, porque O pasaban y lloraban, y y ya está. después, claro, lo único que te queda, ajo y agua, o Sí. sea, llorás de noche porque Sí, le pasa algo a un trabajador que no tiene seguro y Es el terrible. consorcio se va a ver en un problema. Sí. ¿Y cómo ves la profesionalización de los administradores en esta línea de pensamiento, en esto que vos decís, se está profesionalizando todo? Sí, yo Se creo que profesionalizan sí, los estamos. proveedores. Nosotros, ¿nos ves más profesionalizados? Sí. Sí. Yo creo que mejoró un montón en estos últimos 20 años. Nosotros más o menos todos hace 20 años también estábamos en esto. Y No, yo era muy chico. vos no, vos eras muy yo pequeño. era muy chico, bueno, no. Germán y yo ya estábamos metidos entre los consorcios Sí, hace 20 años. acá les comento a la audiencia, pasó algo muy gracioso, que es que yo tomé clases cuando tenía 20 y pico de años de administración de consorcios, justamente en Ayer, y una de mis profesoras fue Beatriz Barnes, que es casualmente la madre de Marianela de Sajes. Y las vueltas de la vida hizo que después conociera a la hija Claro. a través de la universidad. Sí, Así sí. que, bueno, por eso Por veníamos eso los dos hace vinculados muchos hace años mucho. que estamos en esto y yo creo que está más profesionalizada la vinculación del administrador con el consorcio, sí. Tendrá que ver por más exigencias del gobierno de la ciudad, en este último tiempo también con el RPAC en provincia. Sí, eso influyó y me parece que sí, que es para mejor. Sí. Pero, bueno, nada es perfecto, eso genera más gastos, obviamente. No es lo mismo. Sí, sí, y en todo se nota porque si uno ve en la construcción, antes no había prácticamente medidas preventivas y hoy se habla cuando trabajan en altura de cómo se enganchan, cómo ponen una red, cómo ponen 2, 3 medidas de seguridad que antes no existían, ¿no? Yo he visto antenistas que pasaban
de un lado a otro, a equilibrio, ¿no? Entre edificios. Instalaban las antenas de radio, piso 25, cruzando de un lado al otro. Me muero de un infarto. Ay, me da impresión. ¿Sabes qué es lo peor? Me acuerdo, estaba cruzando, estaban todos temblando, mirándolo. Y en un momento, a mitad de la viga, dice: uy, me olvidé la pinza. Y todos le conseguimos. Y se dio vuelta y la fue a buscar, la pinza. Y como, no se le movió un músculo. él no se movía un músculo. Se dedicaba solamente a la instalación de antenas de radio, ¿no? Acostumbrado a trabajar en altura, pero no tenían medidas de seguridad. Hoy es impensable que un consorcio, que nadie acepte esa situación, ¿no? Pero antes se daba. Y como decimos, la mayoría de las veces no pasaba nada y después uno se entera, se cayó un antenista. Y sí. ¿Y qué pasó? Y bueno, por ahí no tenía ninguna de esas medidas, porque si estuviera atado y otras... Se podía prevenir. Se podía prevenir. Totalmente. Pero sí. bueno, y viste que las personas cuando tienen mucha experiencia suelen respetar menos las medidas de seguridad, Sí. ¿no? Suelen tener más accidentes. Vos hace un momentito nos mencionaste respecto al tema de los ruidos molestos, que el administrador actúa si el reglamento de copropiedad menciona algo o si hay una violación del reglamento. Ahora, cuando el reglamento no menciona nada respecto a los ruidos molestos, ¿igual le corresponde intervenir al administrador? Sí, se puede hacer por reglamento interno el tema del horario, ¿no? De ruidos también. Sí. Pero habría que hacer primero una asamblea para redactarlo. Pasa que el tema de los ruidos molestos, ¿de qué estamos hablando, no? Sí. Es todo lo que tiene que ver con incumplimiento al reglamento, nos metemos en casuística pura, ¿no? Tiene que ver con cada caso, tenés que analizar, y el juez también, si se llega a un juicio, no puede siempre resolver así. No, depende de un montón de factores. Yo siempre digo, la tolerancia, la normal tolerancia, famosa, la figura, que hay libros escritos sobre esto, ¿no? La normal tolerancia la va a medir el juez y no puede tener un criterio ni de una persona súper detallista que no soporta nada, ni alguien que le pasa un tren por la cabeza claro. Y no se mueve. Tiene que ser un justo medio, ¿sí? Y eso tiene que ser acreditado en el expediente si se llega a un caso judicial. Y ahí está el problema, ¿no? El problema es probar. Hay unos aparatos para medir los decibelímetros. Claro. Que se pueden alquilar. Yo sé que hasta hace poco, no sé si hoy actualmente en este momento lo siguen haciendo, podías llamar creo que era Guardia Nacional, ¿puede ser? Ahí ahora se me fue de la cabeza. Acá en Ciudad sí. o a la... No, desde el gobierno de la ciudad, me parece. Sí. Bueno, ya me acordé de la palabra, cómo es... De la Guardia Urbana. La Guardia Urbana, ahí está, sí. La Guardia Urbana. Y te hacían un acta de constatación. Esto me lo han contado administradores, yo no participé, y te hacían un acta de constatación y podían medir también los decibelímetros. A ver, bueno, es una forma más de juntar pruebas, ¿no? Sí. No puedes iniciar un juicio si no tenés pruebas, porque claro. te estás metiendo en un problema. Entonces, ¿qué ruidos? Ruidos porque a las 9 de la noche el nene juega a la Play y grita, el de al lado, y lo vas a perder ese juicio, me parece. Sí. Ahora, el que toca la batería de lunes a lunes, de 3 de la mañana a 7 de la mañana, ¿te das cuenta? Todo depende de cada circunstancia. Sí. Y eso lo van a tener que medir en el marco del caso práctico que nos toque. Los que gritan los goles por la ventana a la 1 de la mañana. No, aparte tiene que haber periodicidad, ¿no? Sí. Eso es algo para mí importante. Claro, una vez festejaron hasta las 5 de la mañana el cumpleaños. No, bueno. O sea, pero la gente es que tiene que ver con juicio. Vos Mariana, metiste una palabra clave que es tolerancia. Sí. A ver, vivimos en comunidad. O sea, la propiedad horizontal es básicamente una comunidad de gente que se tiene que aguantar. Te tienes que aguantar en tu casa, con tu familia. A veces la quiero matar a mi hija me quiere matar a mí, obviamente. Las más de las veces. Y debe tener más motivos. Seguramente. Imagínate con los vecinos. Con Germán decíamos la otra vez, perros o no perros, mascotas en los edificios. ¿Se puede? Sí, se puede. Pero Ahí el perro ladra. Ahí soy medio fundamentalista. El perro ladra. Sí.
Perros, sí. Pero Gatos, por sí. supuesto. Por supuesto que sí, Por porque supuesto. forman parte de la familia Pero integrante. aparte- No podemos negar que hoy por hoy ya hay mucha gente que considera parte integrante de su familia. De Sandra, la Sí. orangutana, a esta parte son personas no total. humanas. Son sujetos de derecho. Sí. Y además Me encantaría que lo dijera el código, lamentablemente todavía no, pero ya Correcto. vamos para ese lado. Vamos Sí, para sí. ese. Vamos. Sí, yo estoy en la cátedra de la doctora González Silvano, capaz que la escucharon nombrar a la doctora, ella tiene la materia de derecho animal allá en UBA. Y De ella hecho- brega por los derechos de los animales y bueno, y la idea es esa. De que- hecho, justamente, nos vamos a distraer un cachito, pero justamente estuvieron hablando con un tema de monos, orangutanes, macacos, distintos tipos, que los trajo el CEMIC Sí, para investigar me enteré, y creo, si no me equivoco, es ella la que está llevando Sí. adelante Sí, ella está en un montón de causas. las causas justamente, ahí estamos completamente de acuerdo. El perro ladra, o sea, ¿qué le vamos a hacer? O sea, los chicos juegan, los perros ladran. El chico juega a la Play. El sea, chico jugando a la Play. Mi mujer sale a trabajar y se pone los Sí, tacos claro, y así. y tiene que caminar. O sea, Sí. un ratito. Ahora, a las 4 de la mañana, Claro. ni Luciana está caminando Sí. por la vida en tacos, ni los chicos están saltando, ni. Pero a ver, también que un perro. día tengan que Claro. ser. El tema es la periodicidad Sí. y también qué ruidos. ¿sí? Tal Entonces, cual. esas son las cuestiones. Y después también el cambio de destino, que es otra forma de incumplir el reglamento. ¿Qué destinos ves, por ejemplo, que se utilicen y que no estén? Otro problemón es el tema del alquiler temporario. Sí. Es otro. Bueno, que es parte del cambio de destino, ¿no? Claro, Porque por pasa a eso. ser un A veces destino. sí, a veces Sí. no. Claro. Pero de nuevo ahí sigo lo que decía Marianela, tiene que ver con lo que dice el reglamento. Claro. Si el reglamento de copropiedad no lo prohíbe, o sea, no me podés prohibir a mí que tenga un alquiler temporario. ¿Por qué? Porque estás restringiendo mi derecho de Sí. propiedad. Y de hecho tampoco podés restringirle a mis inquilinos temporales que usen, por ejemplo, los amenities si el reglamento no dice nada. Y tampoco. Y otro tema que ahí sí queremos extendernos un poquito más, el tema de las multas. La cara que puso. Todo tuyo. Lo que pasa es que yo ahí medio que estoy sola en esto. Para mí el consorcio, no estoy sola porque yo sé que no es muy práctica mi postura, pero les voy a explicar por qué. Una cosa es en un conjunto inmobiliario, ¿sí? Estamos en un country, un club de campo, un barrio cerrado, Correcto. ahí sí, el 2086 del Código Civil dice de manera concreta y expresa que el consorcio puede aplicar multas siempre que estén pautadas por reglamento. Correcto. Eso es en el libro cuarto, título sexto. Ahora vamos al libro cuarto, título quinto del código, que es donde habla del verbo horizontal especial, general. General. En ninguna parte No dice nada. que el consorcio puede aplicar sanciones. Correcto. Es más, el 2069 dice que el administrador y el afectado deberán usar la vía procesal más breve. Por Correcto. lo tanto, el consorcio, entiendo yo, no podría aplicar multas ni siquiera cuando estén por reglamento. Pero bueno, estoy medio sola con esta No, postura. somos dos, ¿eh? Ah, sí, Somos dos. estoy Somos medio dos. sola porque entiendo que en la práctica sí es más simple. Pero bueno, cambiemos el código y pongamos el 2086, pasémoslo, mudémoslo a la parte de... Si ¿Por qué el lo mudan, codificador lo si lo hizo? mudan, yo no tendría problema. Claro. Ahora el tema es justamente lo que acaba de decir Marianela. Sí. No está. Entonces, el consorcio no puede aplicar multas. Sí, yo lo escribí en un texto publicado en el diario ya hace un tiempo y sé que, viste, mis amigos me dicen, pero no, pero... Bueno, pero ¿por qué el codificador no lo puso en la parte general? No lo sabemos, habría que preguntar a los que participaron de la redacción, no sé. Y también te podría decir, o sea, sin miedo a equivocarme, que no nos olvidemos que la parte general de propiedad horizontal es prácticamente lo que teníamos en la 13512. Con Y muchas cosas de doctrina. con muchas cosas de jurisprudencia, doctrina y jurisprudencia, pero la base Sí, la la tenés base en la sí, 13512. Ahora, los conjuntos urbanos, los conjuntos, los countries, los clubes de campo, los barrios cerrados, es una construcción mucho más moderna. Claro. Con lo cual ya nacen de una manera diferente y había
hubo durante mucho tiempo, hasta la sanción del Código Civil y Comercial, una laguna ahí que cómo Sí. tratábamos a esa figura que finalmente y por suerte el Código nominó. No, y aparte hay una realidad. En los conjuntos inmobiliarios hay calles internas. Tal cual. Hay piscinas. Bueno, depende de cada conjunto, ¿no? En los edificios clásicos tenés menos partes comunes. Entonces, hay, digamos, numéricamente menos posibilidades de que haya incumplimientos para que te sancionen. Yo creo que tiene que ver con eso. Claro. Tiene que Ahora, ver. si tenemos un edificio y tenemos todos estos amenities, ¿no? Esta piscina, bueno, ahí capaz que lo podemos incorporar, pero un edificio clásico, que te pongan una multa porque a las 10:40 de la noche tu hijo está jugando a la Play, me parece una arbitrariedad. Yo tengo un amigo que le pusieron una multa porque dicen que dejó abierta la ventana del palier y entonces entró el agua de la lluvia y mojó el palier y le querían cobrar el doble de despensa. Es darle un Una arma, ¿se entiende? Y la otra es, a ver, Justicia por ¿cómo? mano propia es eso. A ver, vamos con cualquier principio punitivo que estudiamos en la facultad. Bueno, podés imponer una multa que no esté previamente fijada. Exactamente, el principio de seguridad básico de las Principio de normas. legalidad. Principio de legalidad. Vos no podés ir contra la Constitución. O sea, Yo tengo que saber que es un incumplimiento. Exactamente. Mi amigo tenía que saber que si abría la ventana le podían poner una multa. ¿No? exactamente. Y Y además, si fuera a pactar en asamblea, si en asamblea pactaran, no sé, por decir algo, el que deja abierta una puerta, ¿no? Que pone en peligro al consorcio, porque saben que algún vecino, qué sé yo, la traba y la deja abierta, Sí. por decir algo, y se fue. ¿No? Yo Y le dicen, diría bueno, a esa persona que Sí. dentro de los 30 días plantee la nulidad de esa asamblea claro, porque están modificando el reglamento sin las mayorías, salvo que tengan los 2/3, lo hayan hecho por escritura pública, lo escriban en el registro de Claro, propiedad inmueble no y suele pasar. todos los requisitos bastante difíciles no digo imposibles, pero bastante difícil de cumplimentar para modificar claro, el pero por reglamento. asamblea no pueden hacerlo. y además no nos modifican el olvidemos reglamento, que ¿no? y además no nos olvidemos que algo fundamental que acaba de decir Marianela, el reglamento tampoco puede ir en contra de el ordenamiento jurídico. Totalmente. Claro, por eso, ni siquiera cuando está en reglamento. Ni siquiera cuando está en el En reglamento. el country, si está en el reglamento, sí, country. quiero Exactamente. cambio, porque lo dice el 2086. El tema es que nos olvidamos que las normas de los derechos reales son normas sustancialmente de orden público. Ahí está el problema. La gente se cree que, no, esto es un contrato. No. O sea, no estamos en el campo de derechos personales, estamos en el campo de derechos reales. Entonces, salvo que el codificador expresamente te habilite a poner otra cosa, vos tenés que poner lo que dice el código, tenés que guiarte por lo que dice el código. Esa ¿Sabés es qué? la cuestión que complica. Ahora vamos a entrar en ese tema. Vamos primero a una pausa comercial y nos metemos en tema de derechos reales. Que ahora Dale. tenemos pausas Muy bien. comerciales y todo. Qué maravilla, muy bien.
Bueno, acá seguimos y nos estabas mencionando recién el tema derechos reales, ¿no? Que es justo una de las materias que das acá en la universidad. Contale a la señora que no sabe o al señor que no sabe, primero, ¿qué son los derechos reales, ¿no? Como marco general? Porque vos decías, no es lo mismo que un contrato. Claro, los derechos reales están regulados por la ley nacional, y tienen como, digamos, elemento principal la relación entre una persona y una cosa. Esa es como la característica especial. Y bueno, y se rigen principalmente por normas de orden público. ¿Qué quiere decir eso? Que en principio tenemos que aplicar lo que dice la norma, ¿sí? Que las partes no pueden crear nuevos derechos reales, como sí pasa en materia de contratos, en derechos personales, que los particulares pueden crear derechos, contratos que no existen. Así pasó con un montón de contratos en su momento, las franquicias, un ejemplo típico que siempre decimos. Pero en cambio los derechos reales no podemos crear un derecho real que no esté creado por la norma, por la ley, y no podemos tampoco regularlo como queremos. Por eso, el ejemplo que hablamos recién, o el tema que hablamos recién, no puedo cambiar el reglamento como a mí se me ocurre, lo tengo que cambiar como dice el código. ¿Sí? Claro. Que por escritura pública, ¿sí? Lo tenemos que cambiar con la mayoría que el código dice, después inscribirlo en el registro para que sea la publicidad a la sociedad, ¿no? La ponibilidad a los terceros. Claro. Y dentro de estos derechos reales, ¿cuál te parece que es menos conocido por los bueno, en los edificios? Dentro de lo que es la propiedad horizontal, uno de los temas que más complica y que cuesta aceptar tiene que ver con el tema de las asambleas y la nulidad de la asamblea. Me ha pasado de gente que te discute, ¿viste? Y enojada. Sí. No, pero esta asamblea es nula. Y te lo dicen con una certeza que alguien que no conoce el tema dice, debe ser verdad, porque lo está diciendo un poco más, se juega la vida, ¿viste? Una exageración. No, señora, esta no es nula. O sea, para que una asamblea sea nula, necesitamos de un juez en el marco de un proceso judicial que diga que esta asamblea, con todas las pruebas aportadas y en la sentencia, diga que es nula. ¿Sí? Y esto parece algo tonto, pero yo he ido a asambleas y a los gritos un señor, una señora enojadísima, esta asamblea es nula. No, ¿viste? Como si fuera una verdad absoluta. A ver, la nulidad puede ser, o la causa puede ser algo relativo, que es lo que pasa casi siempre en propiedad horizontal, o puede ser un vicio absoluto o de nulidad absoluta. Esos por ahí no, esos son imprescriptibles, pero es raro ver eso. ¿Qué sería? Algo que atenta al orden público. Una asamblea decide algo que es ilícito. Sí. Podría ser. Bueno, de hecho, la modificación, el ejemplo que dabas vos, la modificación del reglamento sin las mayorías. Sí, es ilícito, pero no sé si afecta al orden público. Doy un ejemplo tonto. Recontra tonto y no me saquen de contexto. Suponete que la asamblea decide, bueno, acá pueden vivir solamente mayores de 18 años con ojos celestes. Eso es afectar el orden público, porque está sacándole el derecho a la propiedad a la gente que no tiene esa edad. ¿Qué hago con mi hijo? ¿Qué hago si no tengo ojos celestes? ¿Se entiende? Te está afectando tu derecho de propiedad privada que nace de la Constitución. Ahora, que la asamblea decida, por ejemplo, con menos votos de los que se tenía que decidir, comprar las cámaras de seguridad, que es una tarea típica, sí. Eso es un vicio de nulidad relativa. Claro, se puede Entonces puede ser subsanado por el paso del tiempo sin que se plantee. Claro. Sí, y el plazo del tiempo es requete cortito. El problema son los 30 días. 30 días desde la asamblea. El problema son los 30 días y que en muchos casos los juzgados te piden que pases por el proceso de mediación. Sí, que por suerte la ley de mediación, la 26.589, su artículo 18, dice que suspende los plazos de caducidad. Por 6 meses. Sí, correcto. El tema es que... Entonces, si vos sorteás la mediación, ahí se te suspende el plazo. El tema Hay es un fallo muy interesante de la Sala H, que se llama Agropecuaria Diefer con Consorcio,
que la doctora Abreu de Weger es la juez preopinante que habla de este tema, es muy interesante. Porque justamente el consorcio se defendía diciendo, ya pasaron los 30 días. Claro. Pero el abogado del consorcio, del propietario, perdón, había sacado bien las cuentas y había pedido la mediación, había sorteado la mediación antes de los 30 días. Entonces, eso generó que solo con sortear la mediación. Claro. Sí. Esto me gustaría aclararlo, que nos lo aclares. No es que sorteas y después te dormís en los laureles. No, claro. Tenés 20 con días. Sortear la mediación y que esté notificado inclusive cuando la audiencia excede esos 30 días por el plazo de notificación previa de la mediación, ¿verdad? Claro. Desde que se sortea, suponete que se sortea el 1 de febrero. Se hace la audiencia el 23 de febrero. Ahí se cierra sin acuerdo. De ahí se cuentan 20 días más y a los 20 días se reanudan los plazos. Esto lo dice el artículo 18 de la ley de mediaciones. Y está bueno porque si no, la verdad que 30 días desde la asamblea es imposible. Ya es incómodo igual, porque hay gente que va a buscar un abogado, que consigue, que el abogado se contacta con el mediador y que el mediador saca las notificaciones. Tendría que ser la mediación, esas que se sortean, ¿viste? La judicial, sino la otra es desde que se notifica. A veces cuando estamos con los plazos muy ahí, es mejor sortear al mediador. Bueno, mencionabas la sala H, ¿no es donde está Keeper también? Sí. Bueno, yo estoy en la cátedra de Keeper hace 20 y pico de años en la cátedra de Lenuba. La doctora Abreu de Weger en su voto explicó muy, muy clarito este tema en ese fallo agropecuaria de Fercon Consorcio. Claro, no podemos hablar entre abogados, ¿viste? Sí, no quiero hacerlo técnico, pero usémoslo como algo que nos sirve. La mediación, resumiendo, la mediación sirve. Ahí está. Hacerlo antes del plazo. No te cuelgues y no sortees la mediación pasado los 30 días porque ahí ya está. Se te caducó el plazo. Claro. Y esa asamblea pasa a ser... ¿Y qué pasa si en la asamblea... A ver, porque yo he visto que quieren tratar primero temas que son directamente ilegal tratarlo en la asamblea, como por ejemplo definir la propiedad de un propietario, ¿no? Como si no existiera, como si no lo quisieran reconocer, y vos decís no existe un derecho real. Claro. No, no es algo subjetivo, no es algo opinable, ¿no? Claro. Ni para tratar o para definir en una asamblea. Pero yendo a algo mucho más frecuente y no tan grave, muchas veces quieren tratar en asambleas temas que no figuran en el orden del día, en la convocatoria, ¿no? Entonces, ¿esos temas son válidos o no? ¿Se pueden tratar en asamblea, debatir y votar? Votarlos yo entiendo que no. O sea, mi interpretación de lo que dice la ley es que no. Podríamos charlarlo, sí, a futuro, dentro de 2 meses volvemos a hacer una asamblea y tratamos este tema, lo ponemos dentro del temario. Pero no podemos tomar la decisión porque justamente hay algo que es importante tener en cuenta cuando uno piensa en asambleas, que es facultativo para el copropietario ir a la asamblea, no es obligatorio. Entonces a mí me llega la citación y leo, y dice temas que no me resultan, y no voy. Claro. Después tendré que soportar como carga que las decisiones que allí se tomen serán obligatorias. Pero si no estaban los temas, dentro de los temas, y eligen algo que quizás yo hubiese querido dar mi postura y ustedes lo decidieron igual sin haberlo puesto previamente en la citación, eso me genera un perjuicio, ¿sí? Mi derecho a poder esgrimir mi postura, a poder votar, claro, a debatir. Bueno, bien, entonces esos temas, si se tratan, ¿no? Y después uno ve, votaron sobre un tema que no figuraba. Sí. Despidieron al encargado. 33 años de antigüedad. Claro. Un tema. ¿Y por qué lo despidieron? Porque dejó abierta una ventana y entró agua. Y había 5 consorcistas de 50, ¿no? Y votaron eso. Ahí... Y aprovecharon, el 2 de enero lo hicieron. Claro. Todo de vacación. Ahí, bueno, no tendría nulidad, como decías, la asamblea, pero sí se podría tratar ese punto en particular. Sí, yo mandaría una intimación directa pidiendo que se deje sin efecto, que se vuelva a tratar, y si no, pido una mediación. Si me quiero quedar tranquila,
plantearía la mediación planteando la... ¿Pedirías la nulidad de ese punto, digamos? Sí, de esa se resolución puede anular o completa o uno de los temas que se han votado. Claro. No hace falta anular todo. Claro, por eso que charlábamos antes, ¿no? Vos decís, si el resto de la asamblea se dio correctamente, pero trataron un tema que no estaban habilitados para tratar por no haberla convocado, en ese sentido sí estaría la habilitación para pedir por lo menos la nulidad de ese. Yo entiendo que sí. Perfecto. Yo interpreto que sí. Bueno, acá ya nos están avisando que estamos en los últimos minutos, así que voy a aprovechar para comentar que en 2 semanas se viene la Expo Real Estate, donde vamos a estar, pero la semana próxima viene el organizador de la Expo, Silvano Heller, acá de invitado, y nos va a contar un poquito cómo viene la Expo este año y de qué se trata específicamente. Así que, Marianela, te agradecemos mucho haber venido. Saludamos al equipo técnico que están allá mandando saludos. Edgardo, un gusto tenerte de vuelta, ya recuperado. Y bueno, y nos vemos la semana próxima en esto que es Universidad Inmobiliaria. Gracias. Un gusto.